Soy Luis Bailey, estamos en el programa Esto es Ventas con Luis Bailey. Las ventas son la esencia de todo negocio y toda actividad en la vida, sin embargo, cada vez ya son más difíciles, ¿no? Los productos vemos que cada vez son más indiferenciados, los clientes cada vez son más formados, más informados y más exigentes, lo cual hace más complicadas las ventas. Nosotros les mostraremos las mejores prácticas para mejorar su productividad comercial. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, Miguel Figueroa. Miguel es biólogo de profesión, es conductor de TV, autor de libros, coaching coach en comunicaciones no verbales y speaker en neurociencia y storytelling. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Luis, ¿cómo estás? Aquí con gusto para hablar de un tema tan fascinante y también tan maltratado. He escuchado últimamente que todo el mundo le ha metido tijera, papel, le ha puesto muchas cosas encima del storytelling, así que me parece que va a ser curioso que le demos una observación nuestra. Claro que sí. Vamos con el comienzo, empecemos por el comienzo. Entonces, Miguel, podrías explicarnos, comentarnos qué es el storytelling y por qué funciona el storytelling. Tenemos grandes líderes de toda la humanidad, tenemos a Jesucristo, tenemos a Indira Gandhi, a Martin Luther King, Steve Jobs, todos hablaban de storytelling. O sea, no es una casualidad que el storytelling lo usen personas de éxito. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y funciona, y lo usan porque funciona, y funciona con algunas condiciones, pero sobre todo porque está frente a ellos el cerebro humano. En la evolución, o sea, desde la mirada biológica, desde donde yo parto todo mi análisis, ha evidenciado que el humano se diferencia de los animales porque tenemos la capacidad de recrear situaciones. Y la palabra nos ha dado esa posibilidad. Ujú, Imagínate cientos de años atrás, cuando no éramos ni la especie más poderosa ni la más dominante, ujú, rodeados entre nosotros y en el centro del fuego, los que habían ido a cazar contaban cómo habían logrado esa cacería, ujú. narraban lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Y eso ayudó, desencadenó en los que podían entenderlo y los que podían dibujar en su mente esa situación, desencadenó una herramienta poderosísima de supervivencia. En pocas palabras, la narración de cuentos, el storytelling, te permite saber qué hacer en situaciones que tú no has vivido. Albert Bandura, el famoso psicólogo, el más citado en el mundo, el psicólogo más citado en el mundo, eh, le llama a esto aprendizaje vicario. Es decir, yo no tengo que aprender de manera concreta para hacer algo, me lo pueden contar. La clave está en que se cuente bien, pero ese es un tema que seguramente lo conversamos más adelante. Respondiendo a tu pregunta, el entender una historia nos ayuda a sobrevivir y a ser más eficiente en la vida. Correcto, lo vemos de las pinturas rupestres, ¿no? O sea, es una forma, digamos, de estar en la vida y a conectarnos, ¿no? Entonces, Luis, y permíteme aquí agregar algo. Nos permite editar. O sea, un buen narrador edita. La ujú, gente cuando escucha una historia, una situación, una historia cualquiera, una anécdota ajá, cualquiera, eh, la va a escuchar bien cuando el quien está narrando edita lo efímero, ¿no? Elimina lo banal. O sea, de una historia que te puede haber dado 20 minutos en la situación real, en la vida narrativas te lo cuento en un minuto. correcto, Justamente lo que necesitas saber y para qué te va a servir. Eso lo hace poderoso. correcto. Algunos autores dicen que la correcta historia es cuando no existe nada banal, como dices tú, no existen palabras de más, ¿no? Eso lo vamos a tocar un poquito después cuando hablamos de cómo pulir una historia, ¿no? Mira qué interesante es todo este tema súper, súper importante, ¿no? Entonces, vamos a eso. Entonces, eliminamos lo banal y nos conectamos con la gente. Pero veamos, ¿qué componentes, Miguel, debería tener toda buena historia, ¿no? Toda buena narrativa. ¿Qué Mm. componentes deberían tener todas historias que sean interesantes, que nos conecten con el público en un intervalo corto de tiempo, como tú lo dices, Miguel?
Para mí lo más importante es entender cuál es el sentido de lo que vas a contar. O sea, qué es lo que quieres conseguir, cuál es O tu sea, el objetivo objetivo de una historia, ¿no es cierto? fundamental, ¿no? Ah, si no Porque no estás contando estás, historias en el aire, ¿no? claro, o sea, y no sabe, y cuando tú no tienes claro hacia dónde, o sea, qué es lo que quieres sacar como lección, como Ujú. aprendizaje, como insight después de esa narración, ¿Correcto? lo más probable es que termine flotando eso y cada uno va a agarrar más o menos lo que cree. Ujú. Entonces, es fundamental tener claro, oye, yo lo que quiero es que esta persona sepa que yo soy un capo en, o Ujú. quiero que esta persona sepa que este producto funciona increíble en, o que o sea, yo necesito tener claro el objetivo. Eso es fundamental. Sin eso, Correcto. mejor no. Después viene ya el bloque de quiénes son los que deberían de estar y quiénes no deberían de estar. Y aquí es donde regresamos a esos conceptos sobre la banalidad de las historias. O sea, ¿cuáles son los personajes que van a sumar y los que no? O sea, tú puedes contar una historia fidedigna, pegada a la realidad, pero la vuelve densa, aburrida, innecesaria, porque la vida es aburrida. Las historias no, las historias como están editadas, tú las esperas en la fila, esas las editas, las quitas, ¿no? Entonces, yo tengo que tener claro qué escenas son fundamentales y qué personajes son fundamentales. Los que no son fundamentales, edita, corta, saca, porque podría ser curioso, pero no valioso. Y el Correcto. tiempo es valioso como las historias, así que hay que saber qué poner. Ese es el segundo bloque. Personajes y escenas valiosas, las que no, edita, quita. Y tercero, bien importante, tener claro cuál es tu cierre, con qué concluyes. La frase del narrador de cuentos, ¿no? Esto me enseñó a, si no fuera por esto, yo, ¿no? Esos bloques finales son fundamentales porque me ayuda a asegurar que lo que yo quiero decir, el otro se está llevando y no cualquier otra cosa que él puede haberse inspirado en el camino, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Número uno, los objetivos. Número dos, los personajes que van sumando. Y número tres, el cierre, o algunos le llaman la moraleja, ¿no? La moraleja, o sea, ¿con qué me llevo? ¿Qué conclusión voy a tomar, sobre todo en el tema de ventas, ¿no? Porque al final, ¿qué concluyo acá, no? Y eso me lleva, digamos, a conectarte con el cliente, ¿no es cierto? Entonces, se supone, Miguel, que tú te conectas con la gente, tú en tu historia deberías generar o crear emociones en el cliente, ¿no es cierto? O en el target, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, no? Incluso un día yo asistí a una de tus conferencias y hablabas que el tema de la emoción y el tema de la emoción iba creciendo, ¿no? Cuando la Sí, Caperucita Roja hablaba con el lobo y decía, abuelita, abuelita, ¿por qué estás? ¿Por qué tienes los ojos tan grandes para mirarte mejor? ¿Por qué tienes las uñas tan grandes para abrazarte mejor? ¿Y por qué tienes los dientes tan grandes para comerte mejor? O sea, esa emoción, ¿no es cierto?, que sí. recuerdo en esta presentación, ¿cómo la haces? Es fácil de repente para ti que manejas las comunicaciones no verbales, pero para cualquier humano, para cualquier persona, a veces no lo es. ¿Qué tips sugieres en este tema que no es una cosa pequeña, digamos, ¿no? Sí, mira, las historias tienden a la aceleración. O sea, ese es el concepto ruso, ¿no? O sea, planteamiento, nudo y desenlace. En teoría, el planteamiento es el momento más largo, el nudo es más pequeño y el desenlace es un parpadeo. Y eso es importante porque gracias a ese planteamiento uno va a entender que la historia, como está acelerando, se vuelve cada vez más ansiosa. O sea, uno quiere ya que acabe, porque la historia, como ha empezado tranquilo, luego se va más rápido, luego se va más rápido, tú quieres ya ver el resultado. Y eso genera la emoción que uno espera, dependiendo claramente el objetivo. Pero va a funcionar si es que tú estás contando una historia que logra conectarse con la audiencia. O dicho de otra manera, para el mundo de las ventas, yo necesito traer una anécdota que el cliente lo sienta cercano, lo suficientemente cercano como para sentirse familiarizado, pero no lo suficientemente cercano como para saber el final. Por ejemplo, uuno puede Esto, contar. esto es muy interesante, esto es muy interesante, Miguel, lo que tú dices, no lo suficientemente cercano para entender al final, porque cuando ya ven el final se desconectan y eso es malo, ¿no es Claro, cierto? Por ahí va la claro. cosa. Sigue, por favor, interesantísimo.
Mira, hay un autor, Malcolm Gladwell, que tiene un libro bellísimo que se llama Tipping Point. De hecho, ayer estábamos hablando un poco sobre eso en las redes. Y él crea un concepto, más que crea, bueno, lo saca a flote, un concepto que él compara entre un comercial vendedor y un Maven. Él define al Maven como este sabio que sabe de muchas cosas, ¿no? O que sabe mucho de un tema. Y él dice que un comercial vende uno de 10. Un Maven vende uno de 3. Los dos, lo curioso es que el Maven no está vendiendo. El Maven está asesorando, está enseñando. Ujú. Parece que el storytelling se apoya de eso, porque ¿quién cuenta historias? Cuenta historias el viejo que ha vivido mucho, el sabio que ha aprendido en el camino, el que no te quiere decir qué es lo que debes de comprar, sino te muestra qué es lo que tú debes de saber. Y ya Ajá. tú compras o no, ese es tu problema, pero él te lo narra. Esto es bien interesante porque cuando uno va a narrar una historia, tiene que acomodar su historia a lo que la otra persona puede estar necesitando. Y cuando utilizas palabras que podrían parecer muy ajenas, un Maven lo que hace es utiliza tecnicismos, por ejemplo, y utiliza palabras complejas, pero las define. Entonces hace que la persona que está afuera al principio se sienta desorientado, se sienta que está frente a un sabio, pero es que es un sabio que le enseña. Entonces le va adjudicando al narrador una autoridad que solo en la narración empieza a dar, ¿no? Eso es bastante, bastante interesante. Interesante, ¿no? Porque yo diría 30 años vendiendo, ¿cierto? Que a la gente no le gusta comprar, no le gusta que le vendan, sino que le gusta comprar, ¿no? Y entonces el storyteller, eso es lo que hace. Influye en forma indirecta, no te dice que tienes que comprarte, perdón, pero te comenta una persona que compró los beneficios que tuvo. Entonces, es más sutil, pero a la vez más poderoso, ¿no? ¿Correcto? Sí, porque te vuelves un asesor, o sea, y no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy en un proceso de una reunión con un cliente o con un posible cliente, el decirles, no tengo lo que tú necesitas, o sea, no puedo darte eso, porque yo no hago eso, no soy especialista en eso, es como un momento en la que ellos se enamoran, ¿no? De ti. O sea, por fin alguien me dice que no. ¿No? O sea, porque un vendedor está a veces desesperadamente intentando instalar su producto o venderlo, y cuando tú le dices, no, yo no tengo eso, te podría ayudar en esto, pero más que eso no. Es como que te dicen, oye, quiero seguir contigo, por favor, y la probabilidad de que te vuelvan a llamar es bastante alta. Mira, hay una parte que tú has mencionado ahorita que yo creo que es la gran diferencia relacionada al storytelling teatral, por ejemplo, al storytelling de una, no sé, en el bar, o sea, narrar una historia inspiradora un storytelling aplicado a las ventas. Ujú. Porque en las ventas yo utilizo el storytelling con ciertas modificaciones. La primera, que prefiero no llamar storytelling, sino le llamo anecdotización. O Ajá. sea, herramientas de anecdotización. ¿Por qué? Cuando tú, imagínense una situación de ventas donde viene el cliente y dice, oye, me gustaría, digamos que tú eres una empresa de logística que traes productos del extranjero hacia el Perú. Y te dicen, mira, yo estoy buscando algo, que alguien que me traiga algo que pase por Miami y que entre al Callao. Entonces tú podrías decirle, sí, yo ofrezco esto, ¿no? Podrías decir, el camino de un anecdotizador es, mira, eso mismo, ese mismo problema lo hemos visto con el caso de la empresa tal, que cuando trabajamos con ellos también querían pasar por esa zona justamente por el problema que tú me comentas, y lo que hicimos fue esto, y empiezas a narrar la historia, ¿no? Una historia microscópica que dura 30 segundos y no un minuto, ¿eh? Y en ese instante, lo que te has ganado de la otra persona es, él ya tiene experiencia en esto. Ojo que lo interesante aquí es que tú no le has ofrecido nada. Simplemente has dicho, esto ya lo hice. Ahora, él podría decirte, no, pero no es exactamente eso que yo quiero. Te podría decir eso. Y tú dices, bien, pero por ahí va o qué cosa más, no, y te va a dar otros datos. Y con esos otros datos, ¿qué haces tú? Ya tienes más información para sacar otra anécdota.
Claro, aquí hay que ser muy hábil en términos de tener en la memoria todo lo que has hecho, ¿no? Para que no te quedes, oye, no tengo más anécdotas acá. O a veces no tienes más anécdotas y dices, pero podríamos hacer tales modificaciones para que te sirva mejor, ¿no? Entonces, la anécdota ha sido la base. La anécdota no es una propuesta de manera frontal, por lo tanto, no hay forma de decirte no, porque yo no te he propuesto Exacto. nada. Tú puedes decirle no a la anécdota, a la situación anterior, pero no te digo no a ti como profesional o como representante de la empresa, ¿no? Esto has nombrado un tema importantísimo, ¿no? Que podría ser el core de una historia en ventas, donde tienes un storyboard, ¿no es cierto? Tienes un storyboard donde tienes tres partes: problema, solución y beneficio para el cliente, y eso lo arropas con una anécdota que no necesariamente puede ser 100%, pero tiene que ser real, verse real, ¿no? ¿No es Sí. cierto? Porque a menudo también veo que hay ejecutivos que se florean, pero pierden de vista el objetivo y lo que el cliente quiere, ¿no? Entonces, en esas tres storyboards creo que es fundamental. Tú como biólogo, Miguel, ¿cómo podrías explicarnos cómo afecta el storytelling al cerebro? Sí, ¿Cómo lo de hecho, afecta? Yo sé que hay múltiples variables, ¿correcto? Pero digamos, ¿cómo afecta? Porque lo importante es entender que esto afecta al cerebro en el buen sentido de la palabra y utilizar esa afección para persuadir al cliente de una u otra forma, ¿no es cierto? ¿Qué nos podrías decir al respecto? sí, mira, primero que hay mucha investigación científica que ha escrito, ha tratado de analizar qué pasa con las historias y el cerebro. Ajá, Y voy a mencionarte algunas. Una está conectada justo con lo que hemos hablado previamente, con los conocimientos comunes. Si yo narro una historia, digamos que, oye, sí, un cliente me contó lo que pasó cuando intentaban que el avión pase por Bolivia y el pata, y tú narras la historia, y cuando tú narras esa historia y el otro ha vivido esa historia, ese común dolor hace que la otra persona se entregue a la reunión, ¿no? Esté súper atenta a la reunión. Sí, a mí también me ha pasado, y brum, eso genera un romance entre el cliente y el comercial. Entonces, las situaciones que narras que sean de común vivir, va a aumentar la probabilidad de las emociones y los cerebros han sido medidos en ese instante. Otra cosa valiosa, y también se ha investigado al respecto, es sobre el narrador y su variación de voz. O sea, tú no puedes ser pues un opaco narrador. Es como cuando, no sé si te va a pasar una vez que escuchas el fútbol por la radio y tú dices, este partido es increíble, ¿no? O sea, me estoy perdiendo la final de la Champions League, toda en el área, el último minuto y y cuando vas a la televisión no te encuentras con una cosa tan bonita, pero entonces, ¿quién transformó mucha la razón. realidad? Transformó el narrador. O sea, el narrador literalmente tuvo el mismo objeto, la misma situación, pero la volvió más bella, más atractiva por cómo la narró. Pasa lo mismo que uno escucha un chiste y dice, qué buen chiste, lo voy a narrar. Y lo cuentas con tus amigos y nadie se ríe. Y el chiste fue el mismo, el asunto fue el narrador. Nuevamente, aquí tiene que ver con las pausas, las variaciones de voz, los susurros, y a eso le agregamos las palabras que utilizas. Una curiosa investigación mostraba, por ejemplo, les hacía a un grupo de personas ver un video de un carro que se chocaba con un poste. Y les decía a un grupo, les preguntaba, ¿a qué velocidad crees que se chocó el carro? Y al otro grupo, con el mismo video, le decía, ¿a qué velocidad crees que se estrelló el carro? O sea, a uno le decía, ¿a qué velocidad crees que se chocó? Y crees que se estrelló. La gente que recibía la pregunta de estrellar, con estrellarse, veía que el carro chocó, iba más rápido, ¿no? Porque usaste una palabra más potente. El significado era más o menos el mismo, pero si yo encuentro la palabra correcta o las palabras correctas, voy a aumentar el impacto de las historias. Entonces, yo tengo que entrenarme en tonos de voz, en gestualidad y en las palabras que voy a utilizar para contar esas historias. Eso hace que la historia se repotencie, siendo la misma historia, vuelva, o sea, se reciba maca, ¿no? Reciba purita maca para energizarse.
Interesante, ¿no? Eh, Tú has hablado un punto que parece sutil, pero es muy importante cuando, cuando el presentador toca un terreno en común con el entrevistado, ¿no es cierto? O con las otras personas, ¿no? Porque a menudo se dice que a la gente no le interesa cuánto sabes si no sabe qué haces por ello, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy un alcohólico, ¿no es cierto? Y alguien me habla de consejo de alcoholismo que no ha sido alcohólico, es distinto a que me voy a una reunión de alcohólicos, ¿cierto? Y todo el mundo habla de lo que ha pasado y lo que debería pasar, ¿no? En el sentido del terreno en común, ¿no? El punto Claro. en común como punto de partida, donde a partir de eso ya la gente te entiende y ya después demuestras que eres una persona que sabe bastante, ¿no? Y a menudo lo que sucede es que tratamos de hacer lo mejor que podemos en una presentación, pero a veces nos situamos en un pedestal y tal vez es lo opuesto, ¿no? Porque nos distanciamos al estar en un pedestal. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sí, es totalmente de acuerdo en el sentido de que un comunicador en general y un comercial es un Tú que eres comunicador, comunicador, claro. claro, tiene que entender que está en función de la otra persona. O sea, su labor es lograr decir las palabras que para la otra persona van a resonar. Goleman, el famoso escritor Goleman, él le llamaba a eso justamente el resonar. Él investigaba cómo los mejores docentes, los que lograban mejores resultados en sus estudiantes, era porque lograban que sus ejemplos resonaran en los estudiantes. Y el término físico de resonar es bellísimo, que los dos estén en la misma frecuencia. ¿Qué es la misma frecuencia? Literalmente es que las anécdotas se parezcan entre ambos, que lo que te ha pasado a ti también me ha pasado a mí. Ahora, va a ser habitual en el mundo comercial que tú cuentes historias y te resbales, porque no la vas a agarrar en la primera. O sea, a no ser que conozcas muy bien, por eso que está el análisis previo del objetivo, ¿no? O sea, si tú conoces muy bien a tu cliente, que conoces por dónde va, cuáles han sido sus últimos fracasos, cuáles han sido las sanciones que ha recibido, cuáles han sido los últimos buenos datos que han tenido, etcétera. Con todos esos datos previos, uno va mejor armado y sabes qué historias van a ser más, van a encontrar un mejor espacio que otras. Eso es bien, bien importante. Pero a veces no tienes posibilidad de investigar, no conoces al cliente, entonces vas a apostarlo por lo general, por lo más obvio, por lo que esperas que funcione. Y para eso también ayuda muchísimo el poder leer al auditorio y saber que por ahí no va y rápidamente pivotear. Entonces, respondiendo a tu pregunta, clave entender que tienes que estar a disposición de la otra persona en términos comunicacionales, ¿no? O sea, ¿cómo me logro conectar mejor con ellos? Y ahí es donde yo creo que podría uno repensar sobre el concepto de persuasión, ¿no? Porque a veces uno escucha persuasión y suena como a hipnosis, ¿no? A trabajo subliminal. Y en realidad es cómo logro que mis palabras lleguen mejor a la otra persona. Es decir, dentro de todas mis historias y mi selección de palabras, ¿cuáles podrían ser mejores para la persona que me está escuchando ahí? Y yo creo que ahí también va a ayudar muchísimo la cancha, tener muchas horas de vuelo, estar mucho tiempo ahí en mucho kilometraje, eso te va a ayudar muchísimo. Y otra característica, y con eso te dejo por favor para la siguiente comentario, el leer poesía. Cuando las personas leen poesía, aumentan su léxico, pero no solamente lo aumentan en términos de cantidad, sino en encontrar formas bellas de decir lo mismo. Y eso da un vuelo distinto. Ahora, la pregunta, ¿qué comercial lee poesía? Es una tarea No, un pendiente, ¿no? tema. Sí, sí. Correcto. Este, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de clientes, ¿no? Tienes el cliente el apurado, el mecedor, ¿no es cierto? El botado. Tienes tantos tipos de clientes y el kilometraje te sirve para leer entre líneas y adaptarte, ¿no? Porque si un cliente está apurado y te mandas una presentación de media hora, ya te cerró y se acabó el negocio, ¿no? Entonces, eso es tan importante como el propio mensaje, ¿no? Desde el comienzo de la humanidad la capacidad de adaptarnos ha sido fundamental. Eh, con toda tu experiencia, Miguel, ¿qué dificultades has encontrado en el público para escribir, que la gente construye storytelling, ¿no? Eh, yo veo que no es fácil para mucha gente, estoy seguro, intuyo que tiene que ver mucho
con el tema de vuelo, pero si tú tuvieras que hacer un recetario, ¿qué dirías? ¿Por dónde empezar? Porque no es simple, ¿ah? Parece, pero no lo es, ¿no es cierto? Mira, a mí me gusta siempre poner un esquema. Cuando enseño storytelling para las ventas, para el mundo comercial, lo Ajá, divido en los siguientes pasos, ¿no? Primero, como vimos al principio, tener claro qué es lo que quiero decir, o sea, qué es lo que quiero fortalecer. ¿Fortalecer qué? ¿Ya? Entonces, o sea, ¿cuál es su objetivo? Después, divida en planteamiento, ¿no? Los personajes, el objetivo, para dónde va, el antagonista, quién va a ir en contra. Nudo, ¿cuál fue el problema? El problema fue que justo en Bolivia hubo un problema, hubo un dato dramático y no se pudo, no sé qué. Y el desenlace, ¿cómo se resolvió? ¿Se resolvió hacia bien o hacia mal? Esa estructura, planteamiento nudo, desenlace es fundamental. Y eso hay que entrenar 200, 300 veces y eliminar lo que no sirve. Después de esos tres pasos, además del, o sea, planteamiento nudo, desenlace, pero antes de eso, no se olviden el objetivo, nos vamos al siguiente, que es lo que tú decías, ¿no? No, pero antes de eso está que el dato se fortalezca con el relato. O ajá, sea, normalmente hay una frase epistemológica que dice el dato mata el relato. Frase que yo estoy en absoluta, o sea, estoy en contra de esa frase porque no funciona así. El cerebro humano le gusta el relato. Entonces, el dato no mata el relato. El relato tampoco mata el dato. Los dos trabajan juntos. Entonces, cuando yo luego de haber narrado la historia, que es un relato, o sea, una anécdota específica, necesito fortalecer eso con un dato, con un número, con algo que el cerebro racional se sienta más aliviado. Porque yo, o sea, al narrar una historia de algún suceso, te puede decir, bueno, es un ejemplo, esto no es un común. Entonces, después de eso, yo necesito generalizarlo. Así como el caso que les he contado, el 75% de los problemas que han sucedido en Bolivia se puede resolver con, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ya has apoyado a ese relato que podría sonar un tanto naif, un tanto etéreo, con un número un poquito más contundente. Y ujú, luego de ese dato o relato, le agrego yo ahí la moraleja. correcto. Esto nos ha enseñado a nosotros que, ¿quién te ha enseñado? O por eso yo siempre utilizo esto. O para esto siempre trabajo con, etcétera. Entonces ya está el cierre. En esa secuencia, si se han dado cuenta que está definición, planteamiento, nudo, desenlace, dato, relato y moraleja. Esos 6 pasos son fundamentales. Y primero empezamos a hacer algo que la gente lo escribe y luego de eso ya empezamos a improvisar. O sea, las personas tienen que ser hábiles al improvisar para que su cerebro solito estructure, porque cuando estás en la cancha no vas a tener tiempo para estructurar todo eso, ¿no? Tiene que ser bastante más rápido. Eso para mí es fundamental cuando enseño storytelling para el mundo comercial. Correcto. Yo veo a veces, me da la impresión que a veces la gente tiene dificultades en el problema, ¿no? En el conflicto, ¿no? Entonces, no lo escalan, ¿no? No lo escalan, pero me da la impresión que es un tema de hábito porque nosotros tenemos conflictos todo el día y, ¿no? Las películas en Hollywood, todas son storytelling, todas tienen Pero fíjate conflictos. que el conflicto en el mundo comercial, o sea, las ventas, es el conflicto posible de tu cliente, o sea, del quien está al frente. Si él está diciendo, sí, yo tengo un asunto con, ahí está el conflicto. Entonces tú tienes que pensar, en mi historia, ¿cuándo he tenido un conflicto parecido que he podido resolver? O sea, dentro del mundo comercial, dentro de mi trabajo, ¿cómo he podido resolver un problema parecido al de la persona? Entonces buscas algo parecido y esa es la historia que tienes que traer. De hecho, creo yo que el conflicto es la pista para lo que tú vas a traer, o sea, la historia que tú vas a traer. La historia que tú vas a traer tiene que estar asociada al conflicto del otro. De hecho, cuando iniciamos, si tú recuerdas la conversación, dijimos, necesitamos encontrar el dolor de la otra persona, escuchar su dolor y rápidamente pensar dentro de mi historia qué dolor he tenido muy parecido a este. Y eso es lo que tienes que contar. Eso es lo que tienes que contar. Y cómo lo has resuelto. Ahora es probable que tú puedas no tener nada, como vimos en un momento. O sea, nunca me pasó este dolor que esta persona tenía. Entonces tendrías que buscar algo lo más parecido posible, ¿no? Entonces creo yo que ese nudo es la llave que no podemos perder. Es justamente, él te está diciendo, esto es lo que me duele, aliviamelo por favor. Tú tienes que aliviarlo con otra historia. Claro, sin pain, como se dice, sin pain no hay gain, ¿no? Sin dolor, ¿no es cierto? Entonces, y es el motor, como dices tú, es el motor de toda historia. Se dice que las historias a menudo se reescriben, ¿no? Es como que veas un actor que se ha ganado un Oscar
no lo ha hecho a la primera, ¿no? Ha tenido una serie de tomas para poder hacer una buena película, ¿no es cierto? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tips nos sugieres para pulir una historia? Yo hago una historia, yo la escribo, ¿correcto? Pero normalmente yo escribo storytelling, pero al día siguiente la reviso, ¿no? ¿Qué tips nos sugieres para pulir una historia? Un checklist, por ejemplo. Deberíamos tener, por ejemplo, Miguel, por ejemplo, los personajes, deberíamos tener en cuenta siempre personajes adecuados, deberíamos tener eh, ¿qué deberíamos tener como checklist? ¿Qué nos sugieres para hacer un seguimiento? Esto Sí, es importante, ¿no? Porque a veces pensamos, digamos, Miguel, a veces pensamos que nuestra historia está bacán, pero no la vemos en un checklist y el checklist nos sirve para, digamos, para ordenar una historia, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? sí, mira, hay un concepto que se llama la maldición del conocimiento. Es un concepto muy curioso que muestra que cuando uno sabe de algo mucho, omite cosas porque en tu cabeza es tan obvio y que tú crees que todo el mundo lo sabe. Ujú. Racionalmente tú sabes que no todo el mundo sabe lo que tú sabes, pero inconscientemente obviamos decir cosas o exageramos en la sobredescripción de cosas. Entonces, el asegurarte que es entendible lo tuyo, a mí me parece que es claro. Y para eso es importante que alguien te escuche, que alguien que esté ajeno al tema te escuche. Ajá, Esto para mí es clave porque obviamos cosas que pueden ser muy lógicas para ti, pero no para otro. Usamos exceso de tecnicismos que pueden ser muy obvias para ti, pero no para los otros. O por el otro lado, nos metemos a descripciones exageradas de algo que no va a sumar en la historia. Entonces yo tengo que pensar que mi historia, una historia de ventas, no puede durar más de 3 minutos. Eso es un montón en una sesión, un montón. Por ejemplo, cuando entrenamos a representantes de ventas farmacéuticas, entonces, o sea, los médicos les dan 30 segundos, a veces 1 minuto, y no estoy tal cual, exagerando. tal cual. Es durísimo. Entonces, tú no te vas a poder ahí a contar una anécdota de, no, o sea, tiene que ser una cosa, ¿se acuerdan cuando, y ahí está la anécdota, ¿no? Está así de chiquita el asunto. Entonces, Lo jalas, pull. muy de succión, exactamente, muy de succión. Entonces, una de las cosas importantes para mí es eso. O sea, pon solo los personajes que van a sumar. No estás en una conferencia. Si estás en una conferencia donde la gente está sentada y va a estar contigo 40 minutos, puedes exhibir un poco más de habilidades, pero en este caso, muy puro, muy concreto. Segunda cosa que también es importante es asegurarte que, y esto es casi una repetición, pero que el dolor que estés diciendo tú sea el dolor del otro. No puedo jugarme ahí con doble cosa. Y tercera, dentro de ese checklist, para mí clave es también cerrar con qué es lo que quieres que ellos se lleven. O sea, el famoso call to action, ¿no? O sea, qué cosa quiero que se lleve. Por eso yo desde ese día yo aprendí esto me permite, o sea, siempre cerrar, dentro de otras habilidades que son claves de trabajar. Interesante cuando hablas del tema del tecnicismo, ¿no? Porque a veces, por adornarnos, utilizamos un lenguaje que no nos sirve para conectar, porque realmente lo que queremos es conectar, ¿no? Y si utilizamos tecnicismos, no nos ayudan, digamos, a conectar, ¿no? Supongamos supongamos que estás escribiendo una historia en las redes para prospectar clientes, que es el gran problema que tienen los vendedores ahora, ¿no? Porque nosotros como vendedores empezamos antes del COVID, ¿no es cierto?, en el mundo presencial, luego con el COVID seguimos con el mundo virtual y ahora estamos en el mundo híbrido, ¿no? ¿Cómo hacer para que te levanten la mano los clientes? ¿Qué deberías tener en un tema de prospección? Se supone que en un proceso de ventas tienes cómo prospectas, capturas, ¿no es cierto?, la necesidad del cliente a la hora que argumentas cómo haces que te vean distinto que la competencia. A la hora que te objetan, le tratas de, a través de una historia, digamos, de cambiar el chip al cliente, ¿no es cierto? Y en la postventa, probablemente demostrarle, Miguel, que le sigue siendo útil al cliente, ¿no? ¿Qué no dirías tú como comunicador, el tema de la prospección, que es un tema fundamental y yo veo muchas, mucha deficiencia, ¿no? Mucha necesidad para prospectar. ¿Qué nos dirías? Yo creo que una de las cosas que utilizo mucho es
¿te ha pasado que, o sea, eso que puede parecer una cosa muy, muy simple, muy sencilla, si tú lo trabajas a profundidad, es justamente donde vas a encontrar a que la persona gire y te quiera mirar? Seguramente te habrás chocado con ese concepto que se ha vuelto muy popular últimamente, que es la economía de la atención, o sea, lo Ajá. complicado que es que la persona nos atienda, que cualquier persona te atienda, porque estamos tan bombardeados de tanta información y mucha de esa información es muy dopaminesca, ¿no? Muy hacia los placeres, que difícilmente alguien va a girar hacia conocimiento o estrategias más profundas, o que no parezcan tan urgentes como lo que estamos hablando ahorita, que alguien puede decir, oye, yo he vivido toda mi vida sin narrar historias, no creo que sea tan urgente. Claro, porque no lo ves, como no lo sabes, puedes vivir en esa ignorancia. Entonces, ¿cómo lograr atraerlos? ¿Cómo lograr que estos prospectos aparezcan más vigentes, más cercanos a uno? Para mí ¿te ha pasado qué? ¿Alguna vez te ha pasado que has estado en una reunión y entonces, si logras encontrar eso, y de eso puedes lanzarte 200, 300, porque hasta que logres, es como, no sé si te ha pasado una vez que estás no sé, en una plaza de provincias y alguien empieza en un mercado a decir, ¿te duelen las piernas? Y no se queda ahí. Después de un ratito, te duelen los brazos, te arde, amaneces con la boca seca, la boca amarga, te lanzan 200 cosas. Alguna de esas va a conectarse contigo. Tú estás justo escuchas, oye, a mí sí pues me pesan las orejas, no sé, alguna cosa de la que ha dicho. Y en ese instante aparece ese momento de romance entre los dos, ¿no? Entonces, Sí. cuando uno empieza a decir, ¿alguna vez te ha pasado? Por ejemplo, yo dicto cursos de perder el miedo a hablar en público. Yo digo, ¿alguna vez te ha pasado que has estado frente a un público importante? Tú sabías que era muy importante y te tembló la cara o A te todo el mundo le temblaron. ha pasado, ¿ah? A todo el mundo le ha pasado. Entonces, la gente dice, sí, me ha pasado eso. Y a veces uno siente que es el único a quien le ha pasado. Entonces, sí, sí, me ha pasado. Tú sabes que esto es muy probable que se pueda solucionar, porque a mí me ha pasado y yo lo he solucionado. Te cuento un poquito más. Y empieza a dar información. Entonces, en ese instante, ese prospecto, esa persona que podría haber sido un ajeno, se ha quedado un ratito más contigo. De ahí hay un viaje largo, ¿no? Para Claro. lograr cerrar una venta. Pero sin ese momento, todo lo demás va a ser un poco más complejo. Es Cuando una... tú hablabas, por ejemplo, del tecnicismo, ¿no? O sea, Ajá. cuán valioso es usar tecnicismos. Yo creo que sí es importante usarlos porque te separan del común, te aumenta tu estatus, eh, pero siempre define el tecnicismo. O sea, cuando usas una palabra, no sé, tipo epistemología, es una palabra que usamos ahorita, ¿no? Epistemológicamente hablando, ojo que la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, entonces explicas. Entonces la gente se ha ido a una conversación tuya con mucha más información, o sea, sabe palabras nuevas, conoce conceptos distintos, entonces dice, este weón sabe lo que está hablando, ¿no? Este tipo sabe un poco lo que está hablando y arroja un poco más su confianza hacia ti. Claro, eso es después de que has buscado, por ejemplo, un término en común, un terreno en común, como tú lo estás diciendo, ¿no? Sin eso no, ¿no? Muy bien, perfecto, muchas gracias, estimado Miguel, ha sido un gran gusto y un privilegio tenerte como invitado. Desde allá te invito a una nueva presentación, te agradecemos todos los aportes que nos has hecho en el storytelling y mil gracias por tu presencia. Estimados amigos, les quiero comunicar que estaremos ofreciendo, junto al experimentado consultor en negociaciones Manuel Bernales, el seminario Top Class Negociaciones Comerciales, Influencia y Persuasión los días 21 y 22 de agosto. De todas las habilidades comerciales, la más lucrativa es la persuasión. En el seminario le mostraremos a los participantes cómo influir en forma ética por debajo de la conciencia a comportamientos específicos. Podrán matricularse accediendo a nuestra web www.avance-medioempresarial.com. Os esperamos.